Creo que si fuese en un momento en el que fuera a hablar de filosofía me sentiría mucho más cómoda, pero pues al ser mi primer libro y cuando la presentadora dice la poeta Lina Morcela, obviamente es como caer en cuenta de si he escrito un libro de poesía y mi aspiración es seguir haciéndolo. Entonces, agradecerles muchísimo porque se han interesado por este libro y por compartir este momento. También agradecemos profundamente a la Casa Museo, otra parte, a Lucía, por supuesto, a Gustavo, por abrirnos las puertas de esta casa tan hermosa y también en la programación. Entonces, muchas gracias, los abrazamos con nuestro abrazo de otra balsa, otra parte, otra balsa, algo ahí se hermana en todo esto. Bueno, una palabra tuya bastaría. Este libro que hoy presentamos y que nos convoca hoy aquí con mucha alegría. Antes de empezar, quiero leer un poema. Por supuesto, ahorita nuestra poeta va a compartir con ustedes los poemas de su elección, pero yo quiero empezar con este poema. Arhat. Tu espalda erguida, tus ojos miran el sol. Yo, mi espada encorvada bajo el peso del sufrimiento. Tus ojos recorren todas las direcciones, favorecen todos los tiempos. Su propia gracia los ha liberado. Reposan sin mancharse sobre lo que parece y sobre lo que obstinadamente se niega a perecer. Mis ojos solo conocen mis pies y los de quienes caminan pesadamente. Cuando puedo, me inclino a besar esos pies sin belleza. Estás a mi lado, pero no puedo verte. Caminas sin prisa, pero sin compasión. Escucho las voces de hombres y mujeres que pronuncian tu nombre. Te intuyo girar lentamente para decir, yo me he detenido, y ustedes. Me dejas este sufrimiento que endurece cualquier corazón y saber que una palabra tuya podría desgastar esta roca. Bueno, este libro lo compone en 3 partes. La primera parte, entre la ausencia y la noche oscura. La segunda parte, sin ellas. Y la tercera parte, contigo y sin él. Entonces vamos a conversar sobre esas 3 partes. Marcela, cuando empezamos a conversar, a hablar sobre este manuscrito, sobre este libro, había algunos términos que yo estaba empezando también a comprender, y era esto de la noche oscura y la noche de ausencia, y que son los poemas que comprenden esta primera parte. Cuéntanos entonces, ¿qué es eso que hay ahí en la noche oscura y en la noche de ausencia? Porque comprenderlo también lleva como a una sorpresa y una desesperanza. Bueno, ahorita antes de llegar acá a la Casa Museo, tú me decías algo y era como que este libro había salido ya como maduro, por así decirlo. Y es así porque es producto tanto de mi trabajo en la filosofía como pues de mi práctica espiritual. Yo por varios tiempo estoy intentando practicar Zen y podría decir que a través de la práctica espiritual llegué como a cierta comprensión de mi relación también con la filosofía, con el mundo, con los otros. Entonces, en esta búsqueda que tiene que ver con la experiencia mística y que la primera parte intenta expresar, aparece un término que es el de la noche de ausencia. Entonces, es común escuchar con respecto a la mística el término de noche oscura. Lo que tiene de especial la noche oscura, de la que habla, por ejemplo, San Juan de la Cruz, es que es un momento de eclipse de los sentidos y del intelecto.
Entonces, en realidad está en oscuras el yo, pero porque está a punto de recibir una gran luz, la luz del encuentro con Dios, en este caso. En cambio, la noche de ausencia, que sería una forma de experiencia de la mística, dicen algunos autores más del siglo XX, es una noche en la cual se permanece a oscuras y no se tiene esperanza en realidad, no se sabe si podrá uno acercarse a Dios, pero se mantiene esa espera, se mantiene ese anhelo. Entonces, mientras en la noche oscura, el místico cuando la vive sabe que en algún momento la luz divina lo va a tocar. En cambio, para quien vive la noche de ausencia, está a la espera de algo que tal vez no llegue en ningún momento. No obstante, no puede dejar de esperarlo y de buscarlo. Entonces, la primera parte está atravesada por eso, pero también por una tensión, digámoslo así, entre esta idea pues más cristiana de la noche de ausencia y la idea más zen del vacío, de la vacuidad, que en algún momento parecen estar como en tensión, pero que uno podría decir que el zen, que no es una religión, pues es una religión sin Dios, si pudiéramos llamarla religión, es una ortopráctica sin Dios, de alguna manera lo sostiene a uno en ese camino en el que pues finalmente Dios no va a exponerse, Dios no va a expresarse, aunque uno lo siga esperando. Porque es justamente eso, porque se tuvo noticias de él, entonces de alguna manera pues uno sentiría que está cerca, pero no sabemos si podremos alcanzarlo. Marce, esto que tú dices, bueno, se me hace a mí que, como lo conversábamos, son como dos maneras de vivir la noche, ¿sí? Y tú hablas acá y yo siento a veces como escuchar a ecos de la que fue mi maestra, mi profesora en la universidad. Y tú ahorita decías, tengo nervios porque si fuera a hablar de filosofía estaría más tranquila, pero estoy hablando de mis poemas. Entonces, quiero que nos cuentes cómo hay un tránsito ahí, si fue semejante y si es metáfora de esa noche oscura o de ausencia, si pasó lo mismo entonces al momento de escribir, de pasar de y si hubo un tránsito de la filosofía a la poesía. No, yo diría más bien que ante la imposibilidad de vivir la noche oscura, que es como la experiencia plena del místico en la tradición cristiana, pues a quien sabe que no va a tener esa oportunidad, le queda la noche de ausencia, digámoslo así. Entonces es gracias a esa noche de ausencia que yo pude expresar esta primera parte, que pude escribir sobre algo que es muy íntimo y no obstante uno quiere ponerlo público, ¿cierto? Yo no diría tanto que hay un tránsito de la filosofía a la poesía. Diría más bien que mi poesía es producto de la filosofía, pues que sin mi tránsito por la filosofía hubiera sido imposible escribir lo que he escrito, porque gracias a la filosofía siento que logré como cuidar las palabras, encontrar el término preciso, pues tener seguridad de que determinada expresión decía lo que yo estaba sintiendo y pensando. Podría uno decir algo más bien así, es como que, pues, yo le diría de esta manera, la filosofía sería como una noche de ausencia constante, pero solamente a través de la poesía uno puede expresar el sentimiento que produce sentir así la filosofía. Entonces, no están hermanadas finalmente, o sea, no podría ser como de otra manera, pero también insisto en que sin haberme acercado como a la práctica, a una práctica espiritual, pues por cuestiones de la vida llego al budismo zen, sin haberme acercado a esa práctica, creo que también difícilmente hubiese podido escribir lo que está acá. En estos primeros poemas que componen esta primera parte, cuando conversábamos, yo le decía a Marcela que había algunas palabras que a mí me parecían un tanto problemáticas. Y
para mí este ejercicio de edición con Marcela fue formativo como editora, porque yo también me sentía, fue a la par un crecimiento de ella como poeta y para mí como editora. Y yo le decía que esas palabras me parecían extrañas o problemáticas, que me las explicara, como por ejemplo la nada, la ausencia, un todo a lo que se llega. Y cuando Marcela me explica entonces lo que significan estas palabras, por ejemplo, para el Zen, para la práctica de meditación, tomó un sentido distinto en mí. Uh-huh. Sí, eso sí, el recuerdo que como en los poemas, por ejemplo, en la primera parte, el término nada se repite pues desde como diversos puntos de vista. Entonces sí recuerdo que Viviana me comentaba como eso, como, digamos, no repetir como la palabra, pero era imposible no hacerlo, porque finalmente esa primera parte apunta a expresar tanto como la posibilidad de hacer inteligible un término, que es el de la nada, desde tradiciones diferentes, en este caso la filosofía y el pensamiento budista, pero también lo que es el sentimiento de nada, ¿cierto? Pero un sentimiento que se liga más bien a la vacuidad budista. Y la vacuidad budista pues no liga la nada como a un estado, digamos, psicológico, si podríamos decirlo así, sino más bien como a una posibilidad de apertura constante. Entonces, era como necesario en el texto poder expresar como todo eso, o sea, tanto el término más conceptual como incluso también la experiencia más psicológica de la nada, en el sentido, por ejemplo, de sentir que uno ha perdido pues el deseo de comprender, incluso el deseo de vivir en ocasiones, y la nada como posibilidad. Hay un poema, por ejemplo, en el que pues más o menos se intenta expresar eso, porque se contrasta como esa nada en sentido filosófico occidental, de la mística cristiana y la del budismo zen. Pero es cierto lo que dice, o sea, finalmente pues uno siente que la palabra pues expresada de una manera meramente conceptual no sería suficiente. Y por eso creo pues que en eso los místicos tienen pues como toda la razón cuando intentan expresar esta experiencia a través de poesía o de narraciones, ¿cierto? Es como la manera de hacerlo. Para que vayamos haciendo una lectura intercalada. Lo he traído preparado. Sí, es este. Se llama Extraño. Te pregunto, ¿a quién se nombra cuando la nada se hace soberana del orbe de la vida? ¿Qué se añora cuando el cultivo ha quedado sin voz divina? Y tú crees que son solo metáforas. Tú ahí, de espaldas a mí, son tan solo metáforas. Te digo, no evites que escriba sobre esa otra nada que lo es todo. Aquella que no crea, tampoco destruye o mantiene. Sigue él a mi lado, pero duerme apaciblemente. Extraño mi pena. Él sí es abismo que sobrecoge y luego expulsa. Tú me has dado la espalda. Él, en cambio, me mira de frente sin ver nada, ciego a todo. Estos primeros poemas, esta primera parte del libro, cuando me acerqué, tuve la oportunidad de conocerlos, yo tuve muchas sensaciones. De hecho, yo le decía a Marcela que había como una sensación terrible de vacío, como de esa ausencia o de eso que no se puede tener. Yo me imaginaba eso de nada, para mí era como incomprensible en su momento. Pero gracias a la conversación y a estos poemas que empezaron a tomar un cuerpo y una forma tan redonda y completa, fue convirtiéndose esta conversación en lo que es este libro. Porque acá les cuento el chisme. Imagínense que
Todo empezó cuando Marcela me dijo un día, tengo unos poemas, ¿me acompañas a mirarlos? Y eran unos cuantos. Y luego esto empezó a formarse a raíz de la conversación, como les contaba, y nacieron las otras dos partes a raíz de preguntas. Y entonces Marcela me decía, no, ya escribí lo otro, ya lo escribí. Entonces, bueno, hablemos de eso porque eso fue muy lindo. Sí, pues yo creo que nunca olvidaré como ese proceso, pues primero porque es el de mi primer libro, porque la editora ya ha sido una amiga, pero también había algo y es que, pues no sé, me imagino que por mis años de docente y por la forma como concibo la docencia, lo que yo sentía era que tenía que entregarme a la orientación de Viviana. Finalmente ella era la editora, ella era la que sabía. Y entonces fue algo muy, muy bonito porque pues uno escribe un libro de poemas, pues obviamente es algo íntimo y personal, sabe que se va a publicar, pero cuando lo entrega a la editorial, pues en realidad ya no es de uno. Entonces hay que permitir que la maestría del otro pues vaya también haciendo parte de la composición y la construcción de ese libro. Entonces ahorita cuando Diana decía que la editorial trabaja para llevar como el texto a la mejor versión, pues yo lo sentí de esa manera, yo puedo dar como un testimonio de eso. Yo siento que tras la lectura constante que hacía Vivi, cuando nos reuníamos y hablábamos, el libro se iba haciendo, pues iba como despejando de términos innecesarios, de comas que sobraban, de espacios que había que introducir. Entonces, sí, o sea, era como, pues yo tenía unos poemas, incluso estaba pensando, era en mandarlos a otro lugar, nunca pensé que fueran a convertirse en este libro. Y entonces, pues como ya era, vamos a editar un libro, entonces yo empecé como a trabajar en las otras dos partes y pues y en realidad fue un proceso en el que me sentí muy acompañada por Viviana. Entonces sí, pues aquí yo creo que es como eso, es como hay un momento en el cual el autor pues también tiene que entregarse a otro, en este caso el editor, para que el libro en realidad sí obtenga su mejor versión, porque yo siento que fue así, cuando Vivi ya me pasaba como sus sugerencias, yo decía, o sea, aquí ya, pues ya dice lo que en realidad quiero expresar, entonces sí fue un proceso en realidad muy, muy bonito y para mí también muy formativo como escritora. Gracias por dejarte editar. En esta segunda parte dice, tiene un principio, dice, en el río lavaban juntas las dos mujeres. Era mentira que el mismo hombre las amara. A una ni la conocía, con la otra solo fingía. La más cercana a Marcelina terminó con la vida del esposo que le mentía. En la bañera dejó correr su sangre. Luego, desconsolada, la infértil mujer gritó al viento, Marcelina es la asesina. Parece increíble que no se supiera despreciada, que presumiera de su cariño hacia quien llevaría a cuestas su crimen. Mácula que se extenderá sobre todas. Imagínense que esta segunda parte tiene de todo, porque tiene una loca, es una historia de mujeres, un asesinato, y yo me emocioné con esta segunda parte porque dije, bueno, ¿cómo cuenta uno en poesía esto? Y me acordaba, claro, de los grandes poemas griegos, de poemas que nos han contado historias, y yo dije, no, con razón, pues la filosofía acompañado hace parte de la vida de Marcela, de su escritura, de su ser. Entonces, y aquí es la voz de la poeta que narra, que cuenta historias y cómo lo hace desde la poesía. Bueno, pues uno podría pensar que, pues que las tres partes dan algo así como un salto,
pero en realidad pues hay una relación que el lector va como percibiendo. Pero en singular esta segunda parte es como una recreación de ciertos eventos familiares que no están contados allí de manera exacta porque no se trataba de eso. Y más bien como tejer una historia en torno a ciertas mujeres de la familia, pues atravesadas, sí, por la locura, también pues por el deseo como de vivir y de acompañarse mutuamente. Entonces, a esas mujeres, o sea, a Marcelina, a Malva, a Ignacia, a Susana, a Lea, las une una mácula y el deseo de romperla, pero la imposibilidad de hacerlo también. Entonces sí tienes mucha razón en eso, ahí hay como cierta influencia de ciertos temas de la tragedia griega, pues el tema de la mácula. Yo pues me dediqué a estudiar la tragedia griega pues más o menos unos 6 años con mis estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigo en un semillero y bueno, y redescubría además el mundo de la tragedia griega, pero redescubría pues algunas cuestiones que redescubrí y que sentí que transformaron como mi manera de entender las relaciones con otros, era esa relación entre la culpa y la responsabilidad, por ejemplo. Entonces, sobre todo estas mujeres lo que hacen es no culparse, sino como tomar la responsabilidad que conlleva esa mácula. Y a pesar de eso, vivir, ¿cierto? Y acompañarse unas a otras. Sí, porque no siente uno acá en estos poemas de esta segunda parte como una culpabilidad o una queja. Al contrario, hay una dignidad en, primero, un personaje, mujer, que cuenta su historia, que además se sigue de generación en generación y que no hay una, sí, la palabra que se me ocurre es como una compostura, una dignidad de, bueno, yo estoy aquí con esto. Y se me ocurre, quiero preguntarte por el poema Malva específicamente, porque tiene ahí una conexión con la tragedia griega. De esos poemas de esta segunda parte, creo que a mí es el que más me gusta. Algunos nombres corresponden a mujeres de mi familia, otros simplemente la primera letra. Bueno, y este poema también me gusta porque tiene cierto tono de ambigüedad. Entonces, cuando han hablado, por ejemplo, muchos que me hablan del poema me dicen, Malva o es una asesina, Malva la que asesina a su esposo. Pero puede haber pues otra idea, puede haber como otra percepción, pero me resulta interesante que en principio, pues, por ejemplo, se ligue ese primer fragmento de L'Orestiada, que obviamente remite a Clitemnestra, con Malva. Pero más bien allí a lo que apunta el poema es justamente que la necesidad de Malva es no justificarse en la mácula, ¿cierto? Sino, como dice al final, pues mirar la luz de la vida, digámoslo así. Entonces, el contraste es justamente con eso, con no culpar, sino hacerse responsable. Qué tan bello. Bueno, la segunda y la tercera parte nacieron o vieron la luz más bien durante el proceso que Marcela y yo tuvimos de edición, lo que no quiere decir que fueron o que se concibieron en ese momento. Cuando ahora antes de esta presentación yo le decía que este libro había nacido ya como hecho, como maduro, me refería a eso, que lo primero que llegó a mis manos fueron los primeros poemas de la primera parte y a los cuales sí les trabajamos, mirábamos, hicimos un proceso de edición, de costura, de corte, pegue, de diálogo, pero esta segunda y tercera parte nacieron ya
como estructuradas, tenían su forma. Y aquí en esta segunda, en Sin Ellas, hay como un teatro de voces. Son unas voces las que hablan. Entonces, bueno, ya luego ustedes podrán observar esto aquí, leerlo. Y bueno, vamos de una vez a la tercera parte, que se llama Contigo y Sin Él. Y voy a leerles el último fragmento de este poema. Mi herida es profunda y más lejana, enturbia el recuerdo de los días de mi infancia, cuando en realidad no tuvieron ninguna mácula. Altera mi despertar cada mañana con el inicio implacable de la persecución de un mundo que camina pegado a mi espalda. Bueno, está Contigo y Sin Él. ¿Quién es cada uno? ¿Quién es Contigo? ¿Quién es él? Estamos hablando como de una voz que llama a ese amor ido, imposible, oculto, y es un amor que tiene muchas facetas. Un amor que a veces duele, que alegra, que se oculta. Bueno, esta tercera parte pues tal vez sea de la más difícil de hablar, porque pues compromete como un anhelo, digámoslo así, y es la idea de que el amor divino pudiese encontrarse en el amor humano, digámoslo de esa forma. Entonces pues puede ser como un juego en el que está uno con el amor humano, pero está sin el amor divino, por ejemplo. En realidad, los poemas apuntan más bien a eso, como a que se está cerca del amor humano, pero se está como lejos del amor divino. Entonces, esta tercera parte podría ser esa noche de ausencia, ya vivida o encarnada, pues sentida. Más bien es que la distancia entre el amor humano y el amor divino tiene pues como contexto la noche de ausencia. O sea, quisiera uno que se encontraran, quisiera uno que el amor humano y el amor divino coincidieran, pero no es así, ¿cierto? Entonces los poemas expresan eso, no obstante, hacia el final, justamente en la parte que tú estabas leyendo, hay como pues un momento de reconciliación porque se comprende que hay ciertas heridas humanas que no pueden ser, digamos así, curadas por otro, ¿cierto? Entonces, eso que se entiende como una mácula, pues esas heridas que uno lleva, que serían su mácula, pues ya no aspiran a ser curadas por el amor humano, pero posiblemente tampoco el amor divino pues esté allí para curarlas. Entonces, ¿qué queda en ese sentido? Queda como lo que dice el Zen, pues el aquí y el ahora, la manifestación fenomenológica de todos los eventos, la posibilidad de que cada momento cotidiano permite como una forma de iluminación en ese sentido. Qué tan bello esto, ¿cierto? Bueno, léenos algo que quieras de la segunda parte y la tercera, porque siento que hay un diálogo en ambas. Bueno, aunque parecieran ser como independientes, todo el libro guarda una misma resonancia, ¿sí? Bueno, entonces voy a leer de la segunda parte de Malva, pues porque es el que más me gusta. El texto, esta segunda parte, como dice Viviana, estuvo pensada así como si fuese una especie de teatro, de varias voces. Entonces, obviamente, incluso recuerdo que Vivi me dio como la idea de que hiciera una especie como de prólogo que reuniera los diferentes poemas. Entonces, por eso está ese principio que leía Vivi,
que vendría a ser como el principio de la mácula. No obstante, los poemas están contados como de la generación más joven a la última generación, porque Marcelina vendría siendo la última generación que en algún momento logra ver, tiene un momento pues de visión, digámoslo así, dolorosa de todo lo que va a ocurrir más adelante. Pero quiero leer el poema de Malva. Año 458, La Orestiada. Una mujer, hacha en mano, asesina hábilmente a su marido recién llegado de la guerra. Bañada en sangre, sale a escena y justifica su crimen. Es la mácula de mi familia. Intenta engañar a otros. Es mentira que eso se extienda sobre cada miembro de su linaje. No es su culpa, es responsabilidad de la mácula, que solo sería condensada por la intervención ambigua de un Dios que dejaría su suerte el instrumento de su inexplicable justicia. La lluvia cae y aquella asesina, ausente de toda posible piedad, vive sostenida por su ficción. Malva espera en vano ver caer pétalos de rosa sobre su cuerpo menudo. Siente el imperceptible y tenso hilo que la une con generaciones de mujeres que a intervalos levantan y encorvan sus espaldas bajo un tiempo nunca del todo propio. Mujeres de hijos, esposos, padres, que lidian con todo menos con una simulación. Malva, nombre de mácula, nombre de mujer, demasiado masculina para ancianos y sabios, tan lejos de aspirar al perdón o al poder. La opaca heroína insiste en la pesada cadena que la ata a su casa. En 1925 nadie es favorecido por la justicia. Sola, Malva mira la luz de la vida. Bueno, y bueno, la tercera parte de los poemas son pues más extensos. Entonces, si leer una parte o... Puede ser una parte. Bueno, o este que es de los tres, este poema es más corto. Dice, La doncella y el persecutor. El corazón que se enamora da vueltas sobre sí mismo sin descanso. Creí que tu imagen era más que copia, que el ser en ti se expresaba a chorros de luz. Tú, mi arco, mi santo de muslos incólumes, mi doncella sin fugas ni fisuras. Mi corazón te acecha, ¿lo sabías? Mi corazón se confunde entre tú y el otro. Ambos guardan largos silencios. ¿Cuál más hiriente? Tú, el último hombre en la tierra, tendido en la cama, esperas incauto al mariscal que nunca vas a amar. ¿Ves? Mi corazón se confunde de nuevo entre sombras estridentes que te resguardan de mí. Venero tu imagen que no eleva, pero alivia de la ausencia del otro que enferma mi espíritu y de su presencia de la que soy una ignorante. Estás tú, me digo, mi arco que arde injustamente. Sé que no vas a amarme, te conformas y eso es suficiente para mí. Podrás tú regresarme a la senda, derribar los altos muros que endurecen mi alma. Tú piensas que me niego a creer, creo en ti. Tú dices que nunca tuve fe, solo me faltaba la voluntad de rendirme a otra voluntad. ¿Acaso es lo mismo? Ven, deja que este soldado oscuro te tome por la cintura. Hermosa muchacha de rostro masculino, rinde tu cabeza en mi regazo. Si pudieras ver mis ojos arder, sentir cómo se escapa mi aliento, huirías falsamente de mis brazos. Perderías tu fe, abandonarías tus ilusiones de ermitaño, descenderías hasta mi codicia, mi ira, mi ignorancia, o podría yo ascender hasta tu fe, tu esperanza, tu caridad. Tu luz se extingue y la del otro no eclipsa lo que en mí se empeña en vivir bajo el amparo de este tiempo sin peso, sin valor, sin grandeza. Muy bello. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, mi querida poeta, ¿qué te ha traído este libro a ti? Pues en otro espacio ya lo había dicho, hay libros que crea el autor, pero hay autores que son creados por sus libros, entonces yo creo que este libro me ha creado, o por lo menos ha hecho emerger como una faceta en mí. Sí, o sea, de alguna manera el libro representaría pues ese espacio de vacuidad que todo lo hace posible, porque tal vez esto de mí pues me era como desconocido y el libro lo hace emerger. Entonces me ha traído una gran alegría.
amigos que lo leen me dicen que les produce mucha tristeza cuando lo leen, que les produce mucho dolor, y posiblemente ese era uno de sus propósitos, pero un dolor que pudiera pues también remitir a cierta luz. Entonces, y deseos pues de seguir como explorando la poesía. Me decías en algún momento que querías hablar de un tema que es complejo en tu próximo libro y es de la maternidad, de tu relación con tu hijo. Y bueno, se pregunta uno, ¿cómo lleva uno ese tema allí, a la poesía? ¿Y has escrito algo ya? No, en este momento los poemas que he escrito son un poco extensión de estos poemas, pero con otro matiz, podríamos decirlo así, en el que uno siente que de pronto haya dado como una respuesta. Pero sí está como ese proyecto, que el próximo libro sea dedicado como a Federico. Pues yo no sabría decir si será dedicado a la maternidad, pero sé que va a ser dedicado a mi hijo, pues que es en su persona en quien quisiera como concentrarme y en lo que ha significado pues como su compañía en mi vida. Entonces, ahorita, en este momento, creo que lo que estoy escribiendo completa aspectos que aquí pues emergen cuando yo lo leo, porque yo me siento, leo el libro, cuando alguien me dice me gustó tal poema, yo voy a ese poema y lo leo para, para entrever qué pudo gustarle, qué pudo sentir. Entonces, esas lecturas hacen que surja, pues, como nuevos poemas, un poco como que extienden ciertas cuestiones. Pero como un proyecto más amplio está ese, dedicarle el próximo libro de poemas a la figura de Federico, pues como a su ser y a lo que significa. Que además hace parte de tu biografía. Sí, muy claro. bello, cuando lo hace muy íntimo, muy personal. Tenía que hacer parte, Sí, claro sí. que sí. ¿Alguno de ustedes quiere preguntarle un comentario a nuestra autora de este bello libro? Una palabra tuya bastaría. ¿Cuánto tiempo estuviste en el proceso de escritura? Nos preguntan que cuánto tiempo estuvo en el proceso de escritura de este libro. Este libro, 1 año y medio, ¿cierto? Empezó en la pandemia, pero pues los temas no se gestaron en ese 1 año y medio, eran temas pues que venían desde hacía mucho tiempo, pero y creo que con el apoyo de Viviana fue 1 año y medio, tal vez sin ella hubiera podido ser muchísimo más tiempo. Entonces me tomó 1 año y medio llegar a convertir estas palabras que tenían en poemas. Y antes de eso habías escrito poesía, si fuera pequeña, habías ya intentado experimentar en el género. Sí, o sea, voy a repetir la Ok. pregunta para que se escuche ya que si antes de eso había escrito ya poemas o de pequeña, ¿cierto? Que si había escrito poesía. Sí, pues sí había hecho como el intento, pero remitían siempre pues como a expresar como mis estados de ánimo, ¿cierto? Los que tuviera como en ese momento. Sí, la adolescencia fue como un tiempo para la poesía, pero cuando yo empecé a estudiar filosofía, me dediqué fue a la escritura filosófica. Entonces, no era que hubiera una incompatibilidad, digámoslo así, pero mi aspiración en la filosofía era expresar argumentos de tal manera que fueran lo más limpio posibles y pudiera llegar a cualquiera que los leyera. En cambio, la poesía, perdón, siempre tiene algo de misterioso, algo que no se entrega completamente y que el otro tiene que construir. En cambio, en la filosofía mi idea era como, no, yo soy la que construyo y el lector lo que quiero es que entienda de manera muy clara lo que digo. Entonces me alejé incluso de leer literatura, filosofía, pero no pues porque no me gustara o hubiera dejado como de tener un acercamiento, sino porque en realidad me dediqué de lleno a la filosofía. Para mí pues la filosofía es una pasión, es un amor, es el amor de mi vida, pues podría decirlo así.
Entonces, en ese caso, yo empecé fue a dedicarme a la lectura, especialmente de los textos filosóficos. Y por eso insisto en que el libro creo que tiene como antecedente, más que la escritura de adolescencia, ¿cierto? Más bien mi entrega a la filosofía. Qué tan bonito, sí, porque se remite uno a esa palabra, filosofía, poesía, y en algún momento pareciera ser que estuviera hablando como de una misma, como de un mismo entorno, ¿no? O por lo menos en ti se lee así. Casi que uno podría establecer un paralelo, porque aquí hay los personajes, uno sublimado, divino, y uno carnal, que es un amante. Y en esa dualidad está la poesía también como el sublimado, perdón, la poesía como el carnal y la filosofía como ese sublimado. Entonces es como tu amante, la poesía es tu amante. Bueno, esa es una lectura muy bella que haces, Laura, o sea, y me llena como de mucha alegría porque se trata como de eso, das en ese punto en que sí, efectivamente, hay dos personajes pues que caminan allí, a veces hermanados y otras veces no, o sea, cada uno va como por su lado. Y podría ser, es muy posible que el personaje encarnado haya favorecido el advenimiento de la poesía y el personaje divino pues me haya acompañado siempre en mi pensamiento filosófico. Entonces, pues me descubres pues algo maravilloso. Pues de eso se trata también, como por eso yo creo que aludiendo a la filosofía, yo creo que Gadamer pues apunta muy bien como a esa relación entre el texto y el intérprete, pues, y entonces el texto ya no es de uno, el texto ya no es uno solo, e incluso pues hablar con los lectores haría posible descubrir en uno aspectos que sí son insondables. Ajá, muchas gracias. Marta, ¿tienes uno o dos poemas que nos quieras leer de la primera parte, sobre todo? Pero creo que alguien había levantado la mano. Ah, Francia. Hola, Marce, hola, ¿cómo estás? Primero quería decirte que cuando te leía, me sentía como en todos esos momentos íntimos que hemos conversado, que nos hemos contado las historias. Tal vez muchos han tenido la oportunidad de conocerte o como profe, o como ponente, o como filósofa, y yo era aquí, esto es Marce, ¿cierto? Como más de la conversación íntima, pero expresado de una manera muy bella. Entonces, era como muy emocionante ver en esas palabras, en esas frases, verte aquí. Eso fue como tan emocionante. Muchas gracias por el comentario, Francia. También, pues yo parto de que somos muchas personas, o sea, no somos una única persona en realidad, entonces, sí, pero sí es cierto que este libro, pues hace emerger una faceta de mí que no es tal vez la que se expone de manera constante. Mis estudiantes todo el tiempo me lo han hecho ver cuando me dicen algunas cosas al respecto. Pero sí, es claro que aquí hay como una faceta que no se descubre constantemente, pero que ya empieza como a descubrirse, digámoslo así. Pero que sé que hay otras personas que sí conocen, que otras personas que han estado más cerca, para ellos no es extraño que yo pueda escribir, por ejemplo, un libro de poesía. Entonces, antes de la lectura, esos comentarios o como curiosidades del libro, y es que los nombres, ¿sí? Un amigo me decía, cuando le regalé el libro, es que, uy, esta tiene nombre de monja. Y yo le dije, bueno, pues lee el libro porque ahí hay algo misterioso y de místico. Y Marce desde el principio dijo, quiero que aparezca mi nombre completo. Y eso me pareció tan bello porque es como, o sea, como en la segunda parte,
sin ellas, en que estas mujeres asumen esa responsabilidad, como llevar su nombre, todo completico. A veces, bueno, hay autores que lo que hacen es acortar su nombre. No, ella quería que apareciera todo. Bueno, tal vez es porque sí, tal vez eso es como la faceta, ¿cierto? Que ese nombre enuncia. Y también anécdota, no sé si les voy a contar que con el título. Ah, sí, también. El título del libro, yo le dije, bueno, me parece un poquito largo. Y ella no, se impuso. Yo dije, bueno, démosle gusto, pues con el otro editor, con Felipe, decía, no, bueno, dejémosla. Y ha sido tan lindo porque es un verso. Y este verso hace parte del libro y queda abierto, me parece a mí. Entonces, una palabra tuya bastaría. Y bueno, ¿y por qué no? Si el nombre de Marce es largo, el nombre del libro también. Entonces, así quisimos hacerlo. Sí, claro, obviamente el título pues evoca, pues una palabra tuya bastará para sanarme, ¿cierto? Inevitablemente evoca pues como esas líneas de la Biblia, pero pues obviamente acá simplemente bastaría, que pues es que no llega pues en realidad. La cura no llega a través de otro, pues, pero esta parte de que no llegue a través de otro y que sin embargo eso se reciba en un completo estado de vacuidad, también es algo pues que comprendí después de terminar el libro. Mientras tanto, así como le decía el poema, el de Arhat, sí, pues bastaría para que esta roca se deshiciera, pero esa palabra no llega. Pero en este momento ya esa relación también es diferente. Quisiera leerles este sueño de infancia. Dice, y si abandono mi cuerpo al suelo frío, incómodo, ¿cuántos podrán tener un lecho esta noche? Fueron altas mis esperanzas, creía aquella bella historia de que un solo hombre es todos. Luego supe que una sola mujer era menos y era todo. Después de recorrer el camino de ambos sexos, he regresado al punto de partida, pero ya no tengo 10 años, y a mi pregunta respondes ninguno. Y ausente. Deja el abismo bajo mis pies. Finge que vas a quedarte. Yo sabré beber de tu mirada. Yo encontraré consuelo en la superficie de tus palabras. Deja que mi pie resbale, que confíe cuando me hunda en la luz que no me pertenece. Yo sabré cuidar tu dicha, aquella que no me corresponde. Hoy puedes recoger mis cenizas, esparcirlas como si no fueran mías, simular estar triste y olvidar cualesquiera de mis tratos. Yo sabré evadir la mano que me ofreces, cerrar los ojos para evitar la sonrisa que me prometes. Prescinde tener piedad de mi tristeza, miénteme, dime que te hundirás conmigo, que tú como yo no estás a salvo. Este abismo no va a cerrarse, nuestra separación no tiene origen ni fin. Veo cómo te alejas con paso ligero, giras tu cabeza hacia el cielo, tu cabeza coronada de ajena apatía, ausente de todo infortunio. El primero que abre el libro se llama Llaga. Dicen que deja su rastro en el corazón, dicen incluso que es una dulce herida, porque el amor causaría ese dolor. Yo, por mi parte, tengo mi corazón intacto, jamás tocado por él ni por nadie, pero también seco y marchito. No tuve jardín donde ver crecer capullos y botones. Han sido escasas las veces que me ha mirado a los ojos, o al menos decido así creerlo. Un corazón que sangra, que enferma de amor, está vivo, igual uno que se consume por el padecimiento. Todo sucede para bien, decían los antiguos, así que mi corazón marchito podría ser lugar para tu divino tacto. Por eso miento a otros diciendo que yo también sufro tu llaga, tu fuego. Eso pienso en las noches. Cuando llego al día, olvido cuánto te ama. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia, por sus preguntas, por su interés y también a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo.
Agradecemos mucho que hayan presenciado esta presentación. Y por supuesto, a Otra Parte, por abrirnos este lugar tan hermoso, a Lucía de nuevo y a Gustavo, y a ti, Marcela, nuestra poeta del segundo libro de esta colección de poesía de Otra Balsa. Auguramos que tengamos muchos más libros de poesía y por supuesto eres bienvenida en nuestro sello editorial. Gracias. Muchísimas gracias.